caballeros de la orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, el misterio de los tres poderes. Y tú dirás, bueno hermano, ¿y ahora de qué va a hablar? ¿De qué clase de poderes va a hablar? Bueno, pues es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Decía el gran proverbista Salomón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de nuestros países son de tipo república y tienen un poder judicial, tienen un poder legislativo y tienen un poder ejecutivo? ¿A quién santo cuerno se le ocurrió formar un país con estos tres poderes? ¿Ah? Oh, mira, vamos a estudiar esto. ¿Por qué los gobiernos tipo república tienen un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo? Mira, yo ya sé lo que estás diciendo. Ya te conozco. Ya te conozco. Yo sé lo que tú estás pensando. Ya va a hablar de política. Mira, te voy a enseñar algo. Como maestro, te voy a enseñar algo. Es cierto que en nuestros países existe la división entre el Estado y la Iglesia. Es correcto, ¿ok? El Estado no se mete con la Iglesia y la Iglesia no se mete con el Estado, ¿ok? Tú no puedes ir a una iglesia y pararte en el púlpito y predicar, miren, ustedes tienen que votar por este candidato de aquí porque es por aquí, por allá. Tú no puedes hacer eso, ¿ok? Y tampoco en el Estado no te puede decir, mira, tú no puedes ir a esta iglesia porque esta iglesia se predica de tal manera, de tal cosa. No, el Estado no se mete con la iglesia y la iglesia no se mete con el Estado. Bueno, eso es aquí, ¿ok? Eso es aquí. Existe una división entre el Estado y la iglesia, pero en el cielo no es así. Hay muchos que dicen, mira, yo soy izquierda porque me gusta el socialismo. Otros dicen, no, yo soy balanceadito, ¿no? Yo soy de centro. Otros dicen, no, yo soy de derecha porque estoy a favor del capitalismo. Bueno, déjeme decirle que usted no es de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Usted es de Cristo. ¿Ok? Usted, si vino a Cristo, está sometido a lo que Jesús dice. Usted es de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin leyes. ¿Ok? Para poder gobernar hay que tener leyes. Ahora, yo siempre te he enseñado que Jesús es rey y sacerdote de un sacerdocio celestial, que es de la orden de Melquisedec, un sacerdocio superior al sacerdocio que fue establecido con Aarón, hijo de Leví, ¿verdad? Entonces, a través de todas mis enseñanzas, siempre te he dicho que ya existía un sacerdocio celestial desde Adán, pasado por todas sus generaciones hasta los días de Abraham, cuando Melquisedec bendice a Abraham. ¿Ok? Esto es un sacerdocio celestial. Después de Abraham viene Isaac, Jacob. Jacob tiene las 12 tribus, uno de ellos es Leví, viene Cohat y de ahí viene Moisés y Aarón. Y recién con Aarón se establece un sacerdocio terrenal. Pero acuérdate que ya existía un sacerdocio celestial. ¿Ok? Y Jesús es rey y sacerdote de un sacerdocio superior al terrenal. Yo te lo he explicado muchas veces. Si esta es tu primera vez viendo este video, te aconsejo que veas los misterios anteriores en el cual yo toco toda esta enseñanza. Yo siento en mi corazón que Dios me llamó específicamente a predicar el sacerdocio terrenal de Cristo Jesús. En este campo es lo que Dios a mí me prepara. ¿Ok? Es algo que no se enseña. Es algo que no te lo enseñan en ciertas iglesias, pero la Biblia te lo enseña de una manera misteriosa, digámoslo así. Y yo siento que Dios me usa para predicar a Cristo Jesús, su palabra, que es el Evangelio, que tiene poder, y su sacerdocio celestial. ¿Okay? A resolverle un montón de misterios. Y en esta parte te voy a tocar el misterio de los tres poderes. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues, en la cual muchos de nuestros países están. ¿Ok? Ahora, como te repito, no se puede gobernar sin leyes. Para gobernar necesitas tener leyes.
¿Y de dónde salen las leyes? Pues del sacerdocio, pues. ¿Okay? Por eso es que tú tenías al rey en el Antiguo Testamento y a su mano derecha, ¿quién estaba? Su profeta, pues. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba de parte de Dios, de donde venían las ordenanzas, lo que tenía que hacer, las leyes. ¿Ok? Entonces tenías al rey y a su costado tenías al profeta, que representa pues de donde venía la ley sacerdotal para el rey. Por eso es que tú ves al rey y al sacerdote siempre juntos. Y ese oficio lo tenía desde Adán y fue pasado generacionalmente hasta que Jesús recuperó ese sacerdocio celestial de Melquisedec que se había perdido. ¿Ok? Ahora, vamos a tocar un poquito a los persas. ¿Ok? Porque los persas no solo inventaron las alfombras, sino también el ajedrez. Mira. Muchos dicen que fueron los hindúes. Bueno, los hindúes copiaron un montón del sistema de juego de los persas. ¿Okay? Los que verdaderamente lo inventaron el ajedrez fueron los persas. Y cabe mencionar algo bien interesante aquí para los que saben jugar ajedrez. Porque aquí en el ajedrez tú vas a ver esos poderes. Porque tienes la pieza principal que es el rey, pues. ¿Okay? La pieza principal es el rey. ¿Okay? En el juego original, la reina se movía también un solo paso. ¿Okay? Pero después ya los españoles le cambiaron a que sea la pieza más poderosa que se mueve a todos sitios. Pero en el original persa, la reina solo se movía como el rey, un paso. Pero si tú te das cuenta, tienes al rey y a su costado, ¿quién está? El alfil. ¿Y el alfil qué cosa es? Es el sacerdote, pues, mira. El bishop, el arzobispado, el clérigo. ¿Ah? De ahí viene, pues, el alfil, el clérigo junto al rey. ¿Por qué? Porque el rey recibe consejo, ¿para qué? Para gobernar, pues. Porque el rey, ¿qué hace? Gobierna. Por eso yo que siempre te he enseñado que Adán fue creado rey. Cuando Dios crea a Adán, le dice, quiero que sojuzgues la tierra. Quiero que gobiernes conmigo en la tierra. Sojuzgar la tierra. Por eso es que Adán tenía autoridad de rey. ¿Okay? Y los textos antiguos apócrifos mencionan pues que Adán, Enoc y todos esos 10 patriarcas hasta Noé eran reyes. ¿Okay? Ahora, aquí en el ajedrez tienes al rey y que representa pues al poder ejecutivo. ¿Okay? El rey es el que ejecuta, el poder ejecutivo, el presidente de tu país, digámoslo así, ¿no? Pero a su costado del rey, para que el rey pueda gobernar muy bien, necesita pues tener leyes. ¿Y de dónde vienen las leyes? Del clérigo, pues, ¿no? Del alfil, del bishop, del sacerdote que se comunica con Dios para darle las leyes al rey. ¿Ok? Después, en el ajedrez, tienes al caballo, pues que representa militarmente, el poder militar, ¿no? La caballería, el ejército. Y tienes a la torre. La torre representa pues el castillo, ¿verdad? El castillo, el calabozo, donde se juzga a las personas que hacen mal y se les manda ¿a dónde? Al calabozo, pues allí al parte del castillo. Entonces, en el ajedrez tú puedes ver esos 3 poderes, el poder ejecutivo, que es el rey, el poder legislativo, que es el alfil, la parte sacerdotal, y puedes ver el poder judicial, que es la torre, donde te juzgan y te mandan al calabozo, al castillo, ahí por haber hecho mal. Y enfrente pues tienes a los peones, que es el pueblo, ¿no? Y también ponen al caballo, que representa pues el poder militar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los persas, de dónde santo cuerno sacaron esa idea del rey que tiene que estar al costado de el alfil, que está al costado del poder militar, que es la caballería, al costado de la torre, que es el poder judicial? ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, pues los persas eran del siglo aproximadamente VII, ¿no? 100 años después se levantaría un profeta de Dios, un profeta de Elohim Yahweh, que les diría, que se llama el profeta Isaías, y él les diría, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro
Rey. Él nos salvará. Isaías 33, 22. ¿Qué te está diciendo el profeta Isaías? Porque Yahweh es nuestro juez. Te está diciendo que Dios, Elohim Yahuwah, tiene el poder judicial. Yahweh es nuestro legislador. Tiene la capacidad de dar leyes. Te está diciendo que Yahweh es el poder legislativo. Yahweh es nuestro rey. Te está diciendo que Yahweh tiene el poder ejecutivo. Entonces, Dios tiene el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo en uno solo. Lo declara el profeta Isaías 33, 22, contemporáneo con los persas que inventaron el ajedrez. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién le predico? ¿Ah? Entonces, mira, en el Antiguo Testamento, te lo voy a enseñar como maestro, en el Antiguo Testamento tú tenías a Elohim Yahweh, al Dios, con los tres poderes, el poder judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver pues, yo sé que tú te estás preguntando, porque en el Antiguo Testamento, Yahweh es el juez, es el legislador y es el rey. O sea, Dios tiene el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Los tres los tiene Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, pues. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es esto? ¿Ah? ¿Quién tiene en el Nuevo Testamento el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo? ¿Quién es el que lo tiene? Bueno, como maestro te voy a enseñar lo que dicen pues ahora los evangelios del Nuevo Testamento. El evangelista Juan, capítulo 5, nos enseña: porque así como el Padre, Elohim Yahweh, tiene vida en sí mismo, palabras de Jesús, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Ok? Jesús también tiene vida en sí mismo. Y el Padre dice que le dio autoridad. Acuérdate esta palabra, exousia, que te voy a explicar al final del video qué es exousia. Le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Es decir, el Padre, que tiene vida en sí mismo, le da vida al Hijo, pero no solamente le da la vida al Hijo, sino le da ¿qué cosa? Exousia, que es la autoridad para ejecutar ¿qué cosa? Juicio, pues. Juicio, mi querido brother, mi querida sister, ¿ok? El Padre le da autoridad para ejecutar juicio. ¿Quién es el que tiene autoridad para juzgar en el Nuevo Testamento? ¿Ah? En el Nuevo Testamento, Jesús es juez. Mira, Jesús es juez. ¿Ah? En el Nuevo Testamento ahora Jesús es juez, porque se le dio la autoridad de poder ejecutar juicio. El Padre le da esa autoridad, esa exousia. ¿Ok? Ahora, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, el Padre es legislador y le da la ley a Israel a través de Moisés, la ley mosaica, ¿no? De los mandamientos y todo lo que ya te he enseñado. Pero dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si Jesús tiene la autoridad de poder dar leyes como el Padre lo hacía pues en el Antiguo Testamento. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas: porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacó esa ley? ¿Ah? ¿De dónde sacó esa ley? Porque los muchachos le preguntaban a Jesús cuál es el mayor mandamiento, ¿no? Y Jesús les dice: amarás a Dios, al Padre, con todo tu corazón, alma y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mayor mandamiento. Entonces, en las epístolas de Juan, mira, vamos a ponerlo todo esto junto. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tipo es un mentiroso. ¿Ok? El tipo es un mentiroso, un mentecato. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no
puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? ¿Ah? Mira, este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y de dónde sacó esa ley? ¿De dónde sacó esa ley? Porque muchos dicen, no, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. El tipo es un sinvergüenza. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios a quien no has visto cuando tienes a tu hermano enfrente y no lo amas? Un hipócrita. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacó esta ley que dice que tenemos que amar a Dios y también amar a nuestro hermano? Nuevamente a los Gálatas les enseña Pablo, ¿no? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, pues. ¡Ja! Y me vas a decir que Cristo no da ley. ¿La ley de quién es la ley? La ley de Cristo. ¿Y qué santo cuerno es la ley de Cristo? Bueno, pues la ley de Cristo se resume en que ames a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido esto, ha cumplido toda la ley de Moisés. Romanos 10:4 lo enseña. Cristo es el fin de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés, pues, que Dios le dio a Israel. Nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés y te lo he enseñado muchas veces. ¿Ok? Cristo es el fin de la ley de Moisés. Pero eso no significa que nosotros no tengamos ley. Nosotros tenemos una ley que nos la dio Cristo, pues Jesús nos dio esa ley. Por eso es que les enseña a los Gálatas, y en la primera epístola de Juan también les enseña lo mismo, que ames a Dios y ames a tu prójimo como tu hermano. Y si tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres un hipócrita, un mentiroso. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Que ames a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido eso ha cumplido toda la ley. ¿Cuál ley? La ley que Cristo nos dio. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Jesús es el dador de la ley que nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos. Jesús es legislador, el dador de la ley. ¿Ok? Clarito y con manzanitas. Ahora, seguimos. Juan, capítulo 18. Jesús le respondió a sus muchachos. Miren, escuchen esto, muchachos. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué te está diciendo? Bueno, Jesús tiene un reino. Y si tiene un reino, debe ser rey. Mira. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Clarito te está enseñando que Jesús tiene un reino y que no es de este mundo. Y si tiene un reino, por lo tanto es... ¿Qué cosa? Rey, pues. ¿Ah? Y lo dice Juan en el Apocalipsis. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ah? En el griego dice Basileus de Basilus, Curios de Curios. ¿Ah? Basilius es la palabra donde sale la palabra basílica, pues, donde habitaba el monarca, el rey. ¿Ah? Rey de Reyes es Cristo Jesús y Señor de Señores. Y tú te preguntas con la mitad de tu cerebro, si Jesús es Rey de Reyes, ¿dónde están los reyes? Pues déjame explicártelo una vez más si tú ves el canal por primera vez. Tú y yo que hemos aceptado a Cristo, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. Esos reyes somos tú y yo, pero Jesús es nuestro Rey de Reyes. Él es nuestro Señor de Señores. El Curio de Curios, el Basilius de Basilus. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús es Rey. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Elohim Yahweh, el Padre, como dice el profeta Isaías, Él es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. ¿Ok? En el Antiguo Testamento el Padre tiene el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Los tres poderes están en uno, en el Padre. Pero en el Nuevo Testamento esos poderes están en
Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, te lo voy a comprobar. Después de la resurrección, ¿no? Después de la resurrección, cuando Jesús estuvo predicándole y antes de su ascensión, y acercándose Jesús, les habló a sus muchachos diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Entonces, esa palabra autoridad es la palabra exousia. Yo sé que tú no sabes lo que significa la palabra exousia, a no ser pues que seas un ciudadano griego, ¿verdad? Porque hables el griego. Pero exousia, te voy a enseñar, dice, la palabra griega 1849, exousia, significa tener jurisdicción. Es decir, ¿quién es el que tiene la jurisdicción? Es el juez, porque es el poder o la capacidad de juzgar. El que tiene exousia no solamente tiene la jurisdicción, que es el poder de juzgar, o sea, tiene el poder del juez. Es letrado. Por eso es que es legislador. ¿Por qué? Porque tiene el poder y la capacidad de crear leyes. ¿Ok? Y también tiene la fortaleza, que es del rey, que es el poder de hacer cumplir la ley, el poder de ejecutar la ley, el poder de la ejecución de la ley. ¿Ok? Entonces, Jesús va y les dice a sus muchachos, toda autoridad, y no les explica, miren muchachos, toda jurisdicción, porque yo también soy juez y tengo la capacidad de juzgar, soy letrado, porque tengo la capacidad de crear leyes y tengo la fortaleza del rey, porque tengo el poder de la ejecución. No, les dice, miren muchachos, toda exousia. Y sus muchachos entendieron. Ah, entonces Jesús es juez, es legislador y es rey. Toda exousia. Jesús no les tuvo que explicar lo que significa exousia porque ellos sabían. No, yo te lo explico a ti porque tú y yo no hablamos griego, pero hay que estudiarlo. Y el maestro te lo enseña. Y yo te lo enseño, ¿para qué? Para que tú lo enseñes, pues. Para que tú de acá a un tiempo te levantes y llegues a ser maestro. Para que tú enseñes. Y veas todos estos misterios que yo te enseño para que tú, ¿qué hagas? Lo enseñes, pues, a la siguiente generación. ¿Ok? Entonces, los persas, que eran contemporáneos con Isaías, sabían esto. Este principio de los 3 en 1. De esta exousia, de este poder que estaba en una sola persona, y ellos lo pusieron en el juego del ajedrez. Por eso es que tienes al rey con la cruz. ¿Ah? El rey con la cruz que representa, pues, a Cristo, que es el rey. Tienes al costado a los clérigos, que es el alfil, al poder militar, que es la caballería, y a las torres, que es el poder judicial. ¡Ja, ja! ¿Ok? Explicadito, con manzanitas. En el Antiguo Testamento, el Padre tenía los 3 poderes. En el Nuevo Testamento, el Hijo tiene los 3 poderes. Te lo explico para que algún día que llegues a la presencia de tu Señor, no le digas yo no sabía. ¿Ok? Porque igualito, si tú andas en la autopista y el policía te para porque ibas a 100 y el límite era 80, y tú le dices, bueno, señor policía, yo nunca vi la ley, yo nunca vi el letrero que decía máximo 80, ¿tú crees que no te va a multar? Sí te va a multar, porque ya la ley ya estuvo ahí. El hecho que no la leíste o no la sabías, no te excusa de tu multa. ¿Ok? Entonces yo te lo quiero enseñar para que Dios no te multe. ¿Ok? Porque acuérdate que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque Jesús es juez, legislador y rey de reyes. Y mira, mi trabajo es llenarte tu corazón para que tú entiendas y conozcas más de Dios y tu fe se fortalezca. ¿Ok? Si tú nunca has conocido de Cristo Jesús y de lo que Él hizo por ti, Él pagó por ti, mi trabajo es traerte a los pies de Cristo, que te bautices y que te enchufes al Espíritu Santo, porque Él es el que te da
toda la sabiduría. El que tiene falta de conocimiento, pídasela a Dios, que Él se la da en abundancia y sin reproche. ¿Ok? Mi trabajo es traerte a los pies de Cristo y que Dios a través del Espíritu Santo te llene, te sacie esas ganas de conocer más de Él. Yo no puedo, Él sí puede. ¿Ok? Entonces, si tú no conoces de Dios, haz conmigo esta oración que en este momento vas a pasar de muerte a vida. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Mesías. Yo hice mi trabajo. Me apoyas con un like, un share y un subscribe. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico. ¿Ok? Shabbat Shalom. Como dijo David, ¡Selah!